Hey, ¿qué más pues? Hoy vamos a hablar de la situación del mercado que está con unos precios increíbles que para un país como Colombia debería ser lo mejor que le pudiera estar pasando. Pero esta situación está siendo muy grave para las cooperativas. En una situación donde los precios en la bolsa de Nueva York ya superaron los niveles de los 2.45 dólares por libra y el café colombiano con su diferencial ya tocó el límite de los 3 dólares por libra, pues es un escenario soñado para la caficultura de un país como Colombia, pero en las cooperativas está viviendo una crisis financiera muy grande. Y para entender lo que está pasando, pues primero tenemos que entender varios conceptos. Lo primero que hay que entender es cómo funciona el esquema cooperativo. Resulta que las cooperativas son financiadas directamente por la Federación Nacional de Cafeteros con dineros del Fondo Nacional del Café, que está para garantizar la compra de todo el café en los municipios cafeteros por parte de las cooperativas. Entonces, ¿cómo funciona el modelo? Básicamente, los caficultores se asocian a las cooperativas, o sea, los dueños de las cooperativas son los mismos caficultores y la cooperativa le pide prestado al Fondo Nacional del Café para comprar el café de los asociados y así garantizar la economía de escala que se necesita para la comercialización. Entonces, ¿qué pasó hace unos años? Exactamente a finales del 2019. Resulta que en el 2017, 18 y 19, el promedio de precio de la carga de café de 125 kilos fue aproximadamente de 850 mil pesos. En diciembre del 2019 el café toca el precio de 1.100.000 pesos por carga de 125 kilos de café pergamino seco. ¿Qué pasa? Que en ese punto los caficultores empezaron a firmar contratos forward. ¿Y qué es un contrato forward? Básicamente es un contrato en el cual el caficultor se compromete con una cantidad, con una calidad y con un precio para entregar su café en una fecha determinada. Y la cooperativa se compromete en pagar ese precio. Entonces ahí queda fijado el valor de ese café. Esta herramienta es maravillosa porque si el caficultor tiene claro sus costos de producción proyectados y su productividad, pues simplemente lo único que tiene que hacer es irse para su finca a ser más productivo, a bajar esos costos de producción y ya tiene garantizada la rentabilidad. Pero si el caficultor no conoce sus costos, ni su productividad, ni cuánto va a producir, pues puede ser muy peligroso. ¿Cómo hace la cooperativa para ofrecer esos contratos forward? Pues firma contratos forwards con su financiador, que su financiador es la federación. Y la cooperativa, con los contratos que firma con los productores, básicamente firma esos mismos contratos por esa misma cantidad de café y en ese mismo precio y en esa misma fecha con la federación. Y la federación, a su vez, apalancado en el Fondo Nacional del Café, que anualmente puede recolectar hasta 95 millones de dólares, pues hace esas mismas posiciones en la bolsa, o sea, vende café en la bolsa, vende contratos de café en la bolsa por el mismo valor de esos contratos forward. Entonces, ¿qué pasa? Que los contratos que tiene la federación en la bolsa, pues básicamente van fluctuando con el mercado. Si el precio de ese contrato baja, pues la bolsa le consigna a la federación lo que baje el precio. Pero si el precio sube, la federación tiene que consignarle a la bolsa todo lo que suba. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo recupera la plata la federación? Pues básicamente la federación, al recibir el físico de las cooperativas, si el precio sube, pues básicamente con ese físico, cuando lo venda a precio de mercado, que está más alto de lo que vendió,
pues recibe el dinero del físico y paga el margen de lo que subió en la bolsa, y ahí ya queda con el mismo precio. Y las cooperativas, pues básicamente, ¿cómo hacen para asegurarle el precio al caficultor? Pues con con la operación que hace la federación y apalancado en el Fondo Nacional del Café, pues tienen los recursos para comprarle el café al caficultor, que a su vez recibe el precio que pactó años atrás. Y ahí todo el mundo contento. Entonces, ¿qué debería estar pasando en este momento? Pues en este momento los caficultores deberían estar entregando café a 1.100.000 pesos, que fue el contrato forward que firmaron en el 2019. A su vez, la cooperativa le vende el café a la federación con los precios que tenía pactado en el 2019, y la federación con ese físico lo vende a precio de mercado, que en este momento está sobre la barrera de los 2 millones de pesos la carga de 125 kilos, y con la ganancia pues paga el margen en la bolsa. Eso debería estar pasando en el mundo ideal, y cuando se cierra el círculo, pues los asociados de las cooperativas tendrían derecho a fijar el precio de hoy. ¿Para qué años? Para el 2022, para el 2023, y así estar encima del mercado, encima de estos precios por los próximos 2, 3 años. Pero ¿qué está pasando? Eso no fue lo que sucedió en realidad. Lo que pasó en realidad es que los caficultores, al ver que habían fijado a 1.100.000 y hoy está por encima de los 2 millones, pues simplemente no entregaron el café e incumplieron los contratos. Y a su vez las cooperativas empezaron a incumplirle a la federación, y a su vez la federación empezó a tener un margen de esos contratos de futuros que había vendido desde el 2019, y empezó a tener un margen muy alto. Entonces, ¿qué pasó? Que la federación está teniendo que invertir parte del Fondo Nacional del Café para cubrir el margen de esas posiciones que se abrieron en el 2019. Pero como la contribución cafetera y el Fondo Nacional del Café funciona como dinero público, la federación tiene que cobrar ese dinero, porque si no sería una malversación de fondos. Entonces, ¿qué va a tener que hacer la federación? Va a tenerle que cobrar a las cooperativas ese margen y ese incumplimiento de los contratos. Pero ¿qué pasa? Las cooperativas no tienen esas herramientas legales para que los caficultores le cumplan sus contratos. Entonces ahí es donde está el gran problema, que si las cooperativas quedan en la mitad, pues se van a quebrar, porque no van a tener ni el café ni el dinero para pagar esos contratos o esas penalidades. Y si las cooperativas, que son de los mismos caficultores, se quiebran, pues básicamente sale un actor del mercado que era el encargado de regular los precios tanto del café como de los insumos y fertilizantes en cada municipio cafetero de Colombia. Entonces ahí es un escenario que no debería estar pasando, que antes debería ser aprovechado para que la caficultura fuera rentable para los próximos años. ¿Y esto por qué se da? Porque los instrumentos actuales pues tienen un alto riesgo de incumplimiento, como se está viendo, y se ve la necesidad de crear nuevas herramientas que tengan un riesgo más pequeño de incumplimiento. Y estas opciones o estas alternativas son las opciones de café, donde los caficultores pagan una prima para tener derecho a un precio, que si ese precio baja, pues simplemente van a recibir la compensación, y si sube, pues no tienen la obligación de cumplir ese precio, sino que pueden vender donde quieran. Y con esta herramienta se solucionarían todos los problemas que se están viendo ahora. ¿Cuál es el único problema? Que hay que pagar una prima por anticipado. Ahora lo que tenemos que diseñar, y en lo que estamos, es en líneas específicas de crédito para este tipo de administración de riesgo, donde los caficultores puedan acceder a fondos para financiar sus
opciones y puedan tener ese aseguramiento a la mano. Entonces, esa es la situación actual. Esperemos que podamos aprender mucho de lo que estamos viviendo y diseñar estas nuevas estrategias. Si tienes alguna pregunta, algún comentario o algo que quieras saber, en el recuadro de los comentarios lo puedes poner y con gusto estaremos respondiendo todas las preguntas o todos los comentarios. Y si te gusta el contenido que se está generando en el canal, pues suscríbete y te van a llegar las notificaciones cada vez que hagamos un análisis como estos. Que estés muy bien y que tengas muy felices cafés.